Hola, muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro. El día de hoy vamos a estar hablando del contexto, así que empecemos. Una habilidad fundamental y en ocasiones muy descuidada en la terapia consiste en establecer parámetros durante el proceso terapéutico. En principio, el terapeuta explicará cómo funciona la terapia para que el cliente entienda tanto su propio papel como el del terapeuta y el de los demás miembros del grupo si se trata de una experiencia grupal. El mantenimiento del contexto, o también conocido como encuadre, puede implicar técnicas como el análisis de lo que ocurre en la terapia, la interrupción o reorientación de la discusión, la terminación de la terapia y otras situaciones similares. Desde el primer momento de contacto entre terapeuta y cliente, el objetivo, por supuesto, es alcanzar el éxito. Inherente a este objetivo es ayudar al cliente a entender el mapa del viaje, por lo menos en unos términos generales. Estructuración. Abordaje en consonancia con una habilidad universal. ¿Cuál es el propósito de la estructuración? Proporcionar al cliente directrices de cómo funciona la terapia, lo que se va a abordar en ella y el formato terapéutico. La estructuración es indispensable para ayudar al cliente a entender tanto el proceso general de la terapia como el enfoque particular que adopta el terapeuta actual. ¿Qué hace el terapeuta? El terapeuta ofrece una declaración, ya sea directa o indirecta, que ayuda al cliente a entender cómo funciona la sesión y en general la terapia. Por ejemplo, así, al comenzar hoy, quiero que me cuente lo que le ha funcionado la semana pasada. Intentemos dar tiempo para hablar de cómo el problema lo ha convencido para que persista en él, etc. Otra técnica es el aquí y el ahora. Es un abordaje en consonancia con la terapia de grupo y la terapia Gestalt. ¿Cuál es el propósito? Enfocar al grupo y a los miembros individuales en las acciones, comportamientos, pensamientos y comunicación que ocurren en el momento. ¿Qué es lo que hace el terapeuta? El terapeuta efectúa una declaración directa o formula una pregunta al cliente o al grupo que centra su atención en la situación actual. Ejemplos. De acuerdo, ha dicho que se sentía mal ayer. ¿Qué impacto tiene eso en el modo que se siente o en lo que está haciendo el grupo ahora mismo? Una vez que hemos relatado las circunstancias que nos han traído al grupo, me pregunto qué es lo que ocurre ahora mismo. ¿Nos estamos catalogando unos a otros? ¿Estamos tratando de resolver problemas más profundos de los demás? Otra técnica es aclarar el proceso. Esta técnica es un abordaje en consonancia con la terapia grupal. ¿Cuál es el propósito de la aclaración del proceso? Abordar con los miembros del grupo lo que sucede en el grupo desde una metaperspectiva o perspectiva global durante un cierto periodo. Por ejemplo, los últimos 30 minutos, las últimas 2 sesiones, el último mes, etc. ¿Qué es lo que hace el terapeuta? El terapeuta formula una declaración o pregunta sobre cómo ha estado funcionando el grupo, qué ha sucedido, cómo se han tomado las decisiones u otra información que el grupo debería debatir para decidir abiertamente si quieren seguir trabajando de esta manera. Algunos ejemplos son: ¿qué ha hecho el grupo durante los últimos 30 minutos? Hemos debatido mucho acerca de cuáles deberían ser las normas del grupo. Tengo curiosidad por saber cómo hemos decidido pasar tanto tiempo hablando de nuestras normas. Durante esta sesión hemos realizado muchas preguntas a los miembros del grupo. Lo que hacemos es recabar datos. Después tenemos otra técnica que es la experiencia técnica. Es un abordaje en consonancia con la terapia de grupo. ¿Cuál es la direccionalidad o el propósito de la experiencia técnica? Transmitir información que sea útil y significativa a los participantes del grupo sobre el papel, la función, las expectativas o las normas del grupo. ¿Qué es lo que hace el terapeuta? El terapeuta formula declaraciones directas sobre el grupo que comunican la información necesaria para su funcionamiento. Algunos ejemplos puede ser: este grupo estará activo durante 12 semanas reuniéndose cada lunes a las 5. Según mi experiencia como director de grupo, he notado que los grupos funcionan bien cuando hablamos de las normas y las respetamos durante el proceso grupal. Como director veo que necesitamos una dirección más clara en este grupo. Otra técnica que encontramos en esto de que estamos hablando del encuadre o contexto es participar en el establecimiento de modelos. Es un abordaje en consonancia con la terapia de grupo. ¿Cuál es el propósito? Mostrar a los clientes cómo
compartir información, darse a conocer y proporcionar y recibir feedback de otras personas. ¿Qué hace el terapeuta aquí? El terapeuta, de manera no defensiva, comparte en una declaración directa sus pensamientos con el grupo en relación con determinado tema. Por ejemplo, debe haber sido muy difícil para usted compartir esto con el grupo. Me siento muy próximo a usted ahora mismo. Siento que en este momento el grupo me juzga. Yo también me siento muy conectado con usted. Otra técnica es conocida como el bloqueo. Esta técnica, en base al contexto, tiene un abordaje en consonancia con la terapia familiar y la terapia grupal. ¿Cuál es el propósito? Evitar que las discusiones indeseadas o problemáticas se centren en los miembros vulnerables del grupo o de la familia. Esta técnica, que puede ser verbal o no verbal, se utiliza para apartar al cliente del punto de mira. Cuando permanece ahí o permanecer ahí sería contraproducente tanto para el individuo como para el grupo. ¿Qué es lo que hace el terapeuta en esta técnica? Utiliza una respuesta verbal o no verbal con una intención de poner fin a la discusión y reenfocar la atención en otro tema o en el proceso de lo que acaba de ocurrir. Por ejemplo, bien, dediquemos unos minutos a discutir de lo que ha ocurrido. Lionel, siento que has escuchado muchas cosas en este último periodo y que necesitas tiempo para procesar la nueva información. Obviamente este tema le suscita muchas emociones, pero tal vez Peggy ya ha escuchado suficiente por ahora. Otra técnica muy útil en cuanto al contexto es cambiar preguntas por declaraciones. Otra vez aparece la consonancia con la terapia de grupo y la terapia gestáltica. ¿Cuál es el propósito? Bueno, ayudar a los clientes a cambiar una pregunta por una declaración directa que comience con la palabra yo. Utilizada con frecuencia en la terapia de grupo, esta técnica promueve una comunicación más directa y desalienta las preguntas y declaraciones indirectas. ¿Qué es lo que hace el terapeuta? El terapeuta pide al cliente que tome una pregunta o declaración que no esté anclada en la terminología del yo y la cambie a una declaración directa que comience por lo general con la palabra yo. Por ejemplo, ¿está molesto? Y cambiarlo por creo que está molesto. ¿No cree que debería hablar ella? A cambiarlo por creo que debería hablar ella. Por ejemplo, ¿eso te molesta? Cambiarlo por tengo la sensación de que eso le molesta o estoy molesto cuando veo ese tipo de comportamiento en otras personas. Cerrar. La técnica cerrar tiene que ver con una consonancia de una habilidad universal. ¿Cuál es el propósito de cerrar o la técnica cerrar? Ayudar al cliente a alejarse de las discusiones sobrecargadas emocionalmente y entablar un diálogo de carácter más cognitivo. Esta técnica se usa con frecuencia cuando concluye la relación de terapia. También se aplica para ayudar al cliente a distanciarse de las preguntas que son demasiado emocionales. ¿Qué hace el terapeuta? El terapeuta formula una pregunta o efectúa una afirmación que, en lugar de una respuesta emocional o afectiva, probablemente provoque una respuesta más cognitiva o racional. Ejemplos. Así pues se sintió muy mal lo que hizo. ¿En qué pensaba en ese momento? Su respuesta emocional fue de tristeza y de arrepentimiento. ¿Qué pensamientos acompañan esos sentimientos? Al llegar al final de nuestras sesiones, me pregunto cómo han cambiado sus pensamientos a raíz de la terapia. Dígame un par de palabras que representen la emoción que está mostrando ahora mismo. Otra técnica que es muy útil y utilizada, que va en consonancia con la terapia de grupo, es aclarar el propósito. ¿Cuál es el propósito de aclarar el propósito? Valga la redundancia, es ayudar a los miembros del grupo a recordar o ensayar el propósito de la terapia grupal. Ayuda a centrar la discusión y a que el grupo vuelva a los temas centrales de la terapia. También puede utilizarse de manera eficaz en la terapia familiar para reenfocar el sistema en el tema en cuestión. ¿Qué es lo que hace el terapeuta? El terapeuta formula una pregunta o una declaración que anima a los miembros del grupo a contemplar la metaperspectiva de lo que se está haciendo, cuál es el tema global o central a explorar y cómo alcanzar ese objetivo. Ejemplos. Bien, volviendo ahora al motivo por el que estamos aquí. ¿Qué tiene que ver lo que estamos hablando con las drogas y el alcohol? Recuerden que este grupo trata sobre el dolor y la pérdida. Entonces, ¿de qué manera lo que hemos hablado durante la última media hora se relaciona con el tema de la gestión de la ira? La última técnica tiene que ver con definir el problema o el tema. Es un abordaje en consonancia con una habilidad universal. ¿Cuál es el propósito? Conseguir que el cliente reconozca o clarifique cuál es el problema o cuestión presentada. Ayuda
a dirigir al terapeuta y al cliente las discusiones sobre el problema y a gestionarlo o lidiar con él. ¿Qué hace el terapeuta? Bueno, el terapeuta subraya con el cliente cuál es el tipo de ayuda que éste aspira a conseguir de la terapia. Durante el proceso de terapia, cliente y terapeuta deben reexaminar periódicamente el problema o cuestión, ya que éste puede cambiar o transformarse en algo nuevo. Algunos ejemplos serían: así pues, ¿el problema es el aislamiento? ¿Necesitas ayuda con tu ira? ¿He acudido a terapia para llevarse mejor con su cónyuge? ¿Su vida sería mejor si tuviera una mayor sensación de intimidad? ¿Necesita ayuda para encontrar el rumbo profesional? Ahora vamos a también ver otra técnica más que está más dirigida hacia las metas, objetivos y resultados, que la técnica justamente se llama definir metas, objetivos y resultados. El abordaje está en consonancia con una habilidad universal. ¿Cuál es el propósito? Subrayar lo que el cliente quiere obtener de la terapia. ¿Qué hace el terapeuta? El terapeuta formula con una pregunta, comentario o afirmación clara lo que cree que le gustaría al cliente, o bien le pregunta directamente qué es lo que desea. Entonces tenemos algunos ejemplos de esta técnica como son: entonces, su objetivo en esta sesión es qué le gustaría obtener en la terapia, si le funciona bien la terapia, qué cambiará, debo entender que quieres tener una relación más abierta y amistosa con tu madre, ya ha hecho terapia antes, qué le gustaría obtener del tiempo que pasamos juntos.